Buenas noches, mi nombre es Gloria Romero, soy estudiante de Tecnología Regencia de Farmacia y en la noche de hoy voy a hablarles sobre lo que es el liderazgo, los tipos de liderazgo, el posconflicto en Colombia, en el marco colombiano y la educación para la paz. Bueno, entonces empezando con lo que es el liderazgo. El liderazgo es un conjunto de habilidades que debe poseer una persona para poder influir en las decisiones y en la forma de actuar de otras. Para ser líder se necesita tener ciertas características. Entonces, debe ser una persona carismática, debe ser una persona amable, debe ser una persona con conocimiento, debe ser una persona capaz de escuchar a los demás y de apoyar las ideas de los demás y de tomarlas en cuenta. Existen tres tipos de liderazgo. Dentro de estos tipos de liderazgo se encuentran muchos tipos de líderes. Entonces está el primer tipo de liderazgo, que es el carismático. Dentro de este grupo de líderes están aquellas personas que son amables, que son fáciles de hacer amistades, que siempre a cualquier grupo que lleguen o a cualquier sitio que lleguen llaman la atención porque son alegres, porque les gusta compartir con los demás. Existen otro tipo de líderes, el otro tipo que son los impuestos, los que son heredables. Entonces son aquellos que son los hijos de los hijos de los hijos de aquellos que tienen poder. Entonces son aquellos que heredan ese liderazgo. Y existen los líderes innatos, que son aquellos que al transcurrir del tiempo pues se van haciendo líderes, ¿no? Son aquellos que por sus propias habilidades son líderes. Yo diría que me encuentro en esos tipos de líderes carismáticos y en esos tipos de líderes natos que van naciendo de acuerdo a la necesidad que se presente. Pasando a otro tema que es el posconflicto en el marco del proceso colombiano, podemos decir primero que es posconflicto, ¿no? Posconflicto es la transición que se hace, o sea, es el tiempo de transición que se tiene después del conflicto hasta llegar a la paz. En este momento en Colombia atravesamos un posconflicto que tiene partes buenas, tiene partes malas, sí. Digamos que para el país es muy bueno que haya paz, porque hemos vivido sumergidos en un proceso violento por muchos años. Muchas personas han padecido la violencia en el país, han perdido seres queridos, han perdido tierras, han perdido plata, partes de su cuerpo. Entonces, pues es bueno por ese lado, ¿no? Pero por otro lado, si miramos desde la parte de las víctimas, para que haya un buen proceso de paz, para que se llegue a un buen proceso de paz, debe existir algo que se llama el perdón. Pero para poder perdonar se debe olvidar y no se puede tener todo el tiempo, ¿no? Nadie puede olvidar un proceso de violencia o la pérdida de un ser querido, porque es muy difícil. La persona puede perdonar pero jamás olvida. Entonces cuando no hay olvido, pues no hay perdón. Entonces no se puede llegar a un proceso de paz tranquilo, porque un victimario no puede pedirle a una víctima que perdone el haberle quitado la vida a un ser querido o el haberlo desplazado en un momento de su vida, con su familia, con sus hijos. Entonces, el posconflicto en Colombia es un proceso largo, es un proceso doloroso, y es allí donde el gobierno tiene que entrar a hacer parte del dolor, no solamente de los victimarios, sino de las víctimas, porque los victimarios también sufren. Muchos de los que son victimarios algún día fueron víctimas. Entonces, para eso entra el nuevo plan del gobierno que se llama Pedagogía para la Paz, Educar para la Paz. Yo diría que este
plan del gobierno actualmente es un plan cojo porque no le ofrece un proceso de enseñanza total al pueblo completo, sino sinceramente se está enfocando en aquellas personas que están empezando a vivir, que son nuestros niños y nuestros jóvenes, y muchos de ellos no le toman la mayor importancia a lo que significa salir de un conflicto en el que se vivió por más de 50 y 60 años. Hoy en día los colegios buscan en los jóvenes, por ejemplo, les enseñan que el nacimiento de las guerrillas, que el nacimiento de la violencia en el país, pero ellos no lo ven como algo que se haya vivido, sino como algo histórico, algo que puede que sí, como puede que no haya pasado. Entonces se está educando a esos niños y jóvenes como si se les hablara de algo que ocurrió hace muchos años, muchos cientos de años, y no como algo que se está viviendo hoy en día. Y las personas que realmente han sufrido el proceso de la violencia y del conflicto en sí, a ellos realmente no se les está explicando lo que significa un proceso de paz y lo que se debe hacer para conseguir un proceso de paz. Entonces pienso que escoja el proyecto escojo porque no se está educando también a los mayores. Entonces nos falta mucho para llegar a un buen proceso de paz y nos falta mucho para aprender lo que significa un proceso de paz. Asimismo, como salir de vivir un posconflicto, nos falta mucho. De verdad, no estamos confiados en que la paz vaya a llegar porque el pensamiento del pueblo es que la paz llega ahorita, en este momento, pero en las calles roban, pero en las calles matan, pero aún siguen las personas desaparecidas. Entonces no estamos totalmente satisfechos con un cierre del proceso del conflicto. Bueno, entonces no siendo más, muchas gracias y muy amables y buenas noches.